tardes a todos. Quiero saludar desde la Cámara especialmente tanto a los ponentes, a Ramón Aracil de Mourão Campos, como a Raúl Stefanini, Raúl Álvarez de Stefanini o Alfonso de Benito de AIM, que serán los ponentes de ese, y a todos los que estáis conectados para este webinar. Bueno, sabéis que desde la Cámara en estos momentos de no poder tener ese encuentro directo y tener esas reuniones directas o esos eventos directos donde estáis presenciales, lo tenemos que hacer vía webinar. Por eso hoy tiene un especial significado para nosotros y para la Cámara el conocer de especialistas en estos temas cómo ha influido ese distanciamiento social en los negocios y qué es lo que proveen o qué proyecciones pueden tener. Es decir, el hecho de no poder reunirse, el hecho de no poder viajar, creo que está trayendo algunos problemas, no solamente las empresas en España, sino con todos los directores que envían fuera. Yo creo que por eso es importante. Yo no tengo nada más que deciros, sino que, bueno, creo que es hoy un webinar especialmente, vuelvo a decir, interesante, porque vamos a conocer de primera mano de profesionales cómo se están moviendo las empresas en estos momentos. Yo nada más, Carolina, cuando quieres hacer la presentación. Fenomenal. Pues muchas gracias, Antonio. Nada, nuevamente agradecer a todos los asistentes por otra vez estar con nosotros en más un webinar promovido por la Cámara de Comercio Brasil-España. Muchísimas gracias. Y agradecer y presentar a nuestros invitados, a los panelistas que vamos a tener hoy para tratar, como decía Antonio, un tema de tanta actualidad y urgencia como es el impacto del distanciamiento social en los negocios. Pues para ello tenemos hoy con nosotros a Raúl Álvarez López, que es Digital Transformation Strategist en Stefanini. Muy bienvenido, Raúl. Muchas gracias por tu participación. Stefanini, presento brevemente para los que no lo conozcáis, es una multinacional brasileña que actúa en el sector de servicios en tecnologías de la información. Stefanini es la quinta empresa más internacionalizada de Brasil, según la Fundación Don Cabral. Actúa en más de 40 países y está entre las 100 mayores empresas de TI del mundo, según la BBC News. Es una de las más importantes proveedores globales de soluciones de negocios basadas en tecnología. Ofrece procesos de transformación digital, servicios en consultoría, integración, desarrollo de soluciones, BPO, outsourcing para aplicaciones de infraestructura, entre otras soluciones. Raúl Álvarez López, quien representa a Stefanini hoy, tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de negocio, ventas y transformación digital. Ha trabajado en Brasil durante 10 años para empresas como Bradesco, Seguros y Catu, Grupo Abril, en el área de marketing digital, con varios business cases de referencia como Pinterest o MyFood. En España colabora actualmente con Stefanini. Desde que está en la compañía, pues ha contribuido a posicionarla como líder de transformación digital en el mercado español. Tenemos también con nosotros a Ramón Fernández Aracil Filho, que es socio administrador de Mourão Campos Abogados. Muy bienvenido, Ramón. Muchas gracias por tu participación. Mourão Campos es un despacho de abogados, una firma que se centra exclusivamente en la prestación de servicios de representación legal para empresas extranjeras en Brasil. Y Ramón actúa, además de como apoderado legal, como administrador, director, consejero, liquidador de las empresas extranjeras en Brasil. Atiende a empresas con origen en varios países y actúan en varios campos de actividad, como el comercio electrónico, petróleo, gas, energía, instituciones financieras, farmacéuticas, hoteles, textiles y muchas otras. Además de asesorar también a despachos de abogados extranjeros que quieren hacer pues, partnership en el país. Ramón, como dije, es socio administrador de Mourão Campos desde su constitución en el 2008. Es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y es también un ejecutivo con amplia experiencia en estrategia corporativa, tratando tanto los aspectos jurídicos como aspectos de gestión de empresas de capital extranjero en Brasil. Y finalmente tenemos también con nosotros a Alfonso de Benito, que es socio de la firma EIM Excellence in Management,
Es una firma de interim management, dirección de transición, creada hace más de 30 años en Suiza, que hoy es una firma independiente propiedad de sus socios. Está establecida en España desde hace 20 años y cuenta con 25 oficinas en todo el mundo, incluida una en Brasil, en São Paulo. EIM pues actúa como un partner valioso para compañías multinacionales, ofreciendo sus servicios y apoyando a las empresas en la mejora de resultados a partir de su pool de talentos, que incluye ejecutivos interim senior con disponibilidad inmediata. Alfonso de Benito se unió a EIM en el 2007 tras más de 20 años de experiencia en diferentes multinacionales como Faurecia, Bühler o Fertiberia. Es ingeniero por ICAI de Madrid y posee un posgrado en General Management Education por la IMD de Suiza. Ha sido miembro del Consejo de Administración de diferentes compañías y residió durante más de 10 años en países como Alemania, Francia y Suiza. Lleva 13 años en EIM, asesorando a varios proyectos de crecimiento internacional, M&A, reestructuraciones, mejoras de resultados o gestión de crisis. Bueno, pues tenemos aquí, ya veis, un panel excelente, excepcional. Muchísimas gracias a los tres y vamos ya a entrar en faena en el asunto. Vamos a tener una conversación. Os pido a los asistentes que, como siempre, que participéis a través del chat. Podéis incluir vuestros comentarios en nuestro chat y las preguntas o bien en el chat o en el Q&A, en el recuadro de preguntas y respuestas, y las plantearemos a los ponentes al final de la sesión, o si vemos que es algo que es interesante a plantearlo en el momento, también lo leeremos. Así que os pedimos vuestra participación. Y vamos a plantear el debate en dos bloques. El primero, en el que vamos a tratar de analizar el escenario actual, cómo el distanciamiento social está afectando a las empresas ahora mismo, en qué medida, a las empresas y a sus profesionales. Y luego, en un segundo bloque, abordaremos las tendencias, cómo nuestros invitados ven las tendencias del mercado en Brasil, en España y también de modo general. Vamos a empezar, Raúl, si te parece, por ti, y con más en tu experiencia y en los proyectos que analizáis en Stefanini. O sea, que nos dijeras un poco qué sectores o qué perfil de compañías se están viendo más afectados por las medidas de distanciamiento social, o al contrario, cuáles son las que ves que están mejor preparadas, qué tipo de compañía está mejor preparada y cuáles incluso están aprovechando ese momento o teniendo mayores oportunidades con la situación actual y la forma actual de trabajar. Y me gustaría también que abordaras, si puedes, la cuestión de la productividad, que es algo pues, que siempre afecta mucho a las empresas, ¿no? Cómo el distanciamiento social está impactando a la productividad de las compañías y qué medidas están poniendo para medirlo, para solucionarlo y bueno, para ganar en productividad, ¿no? Pues bueno, muchas gracias Carolina y Antonio y a la cámara por invitarme al panel y bueno, por este tiempo. Bueno, pues voy a ir por orden respondiendo a las preguntas que has planteado y bueno, lo principio es, a ver, como en toda crisis, obviamente hay sectores que se aprovechan y otros que sufren más y lo mismo ocurre con las empresas. Es verdad que, claro, evidentemente esta es una crisis, quizás es la mayor de los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, probablemente, porque es una crisis global, porque es una crisis sanitaria y económica, y también como tal, pues realmente la dificultad para tratar con ella, ¿no? En el caso, yo creo, bueno, de los que asistimos y los que se atañe aquí, que es Brasil y España, hay que entender también que de alguna forma, y nosotros pues una empresa brasileña, tenemos unos insights o encuentras que a través de las crisis hay oportunidades de crecimiento, ¿no? Y sobre todo te ayudan a la parte de con la resiliencia, ¿no? Para salir más fuerte. Yo creo que hay ejemplos claros de empresas que se han, bueno, de alguna forma no beneficiados, pero sí que han demostrado fortaleza y que incluso han ayudado a sus respectivos países. Yo aquí para España, pues por supuesto, colocaría el ejemplo de Telefónica. Creo que han hecho una gestión excepcional, ¿no? Y bueno, de hecho la mayoría de todos, pues estamos conectados gracias a ellos. Se ha visto que toda la infraestructura que tiene Telefónica y con el desafío tan grande que ha habido en cuanto a la conexión, pues han salido bastante fortalecidos de ello. Por ejemplo, también en Asia, desde luego Alibaba,
no solamente ya como a nivel comercial, sino que ha ayudado a millones de pequeñas y medianas empresas con préstamos y demás, ¿no? Y bueno, siguiendo los sectores, a ver, obviamente todos tenemos en mente, o en nuestra perspectiva profesional, hemos visto mucho impacto en todo lo que es el sector industrial. Cuando hablo de sector industrial estoy hablando de empresas de construcción, de automoción y manufacturers. Es fácil de entender porque estas empresas requieren que haya un trabajo on-site, ¿no? Entonces, field service y demás. Obviamente, con las medidas de distanciamiento social y confinados y con el teletrabajo es imposible prestar este servicio y el impacto ha sido bastante grande. Aparte, todas estas empresas sufren o están sufriendo los largos retrasos en las cadenas de suministros. Hemos visto que hemos pasado de un mundo globalizado a un mundo pues, local. Entonces, como decía, todo este tipo de empresas realmente lo están pasando mal y nosotros, bueno, pues como consultoras sí que hemos visto una caída, digamos, dramática en este tipo de empresas o de demanda. Otro sector, obviamente, muy impactado es el de turismo. A la vista lo tenemos y en España lo sufrimos de una forma muy fuerte. Además, habéis tenido ya otro webinar dedicado a él, entonces no me voy a extender. Sí que pondría como ejemplo que hay otros países que lo han hecho bien y que deberíamos mirar. Sobre todo, por ejemplo, si tenéis oportunidad, podéis buscar por internet además el caso del turista digital de Estonia, que realmente es muy interesante, ¿no? Y bueno, turismo, pues obviamente lleva todo lo que conlleva aerolíneas y demás. Y después diríamos de nuestra experiencia, otro sector que se ha visto realmente muy impactado son las tiendas físicas en retail. Levantar el vuelo después de 3-4 meses con todas las tiendas cerradas realmente es muy difícil para ellas y por desgracia el impacto ha sido muy fuerte, ¿no? En cuanto ahora a la visión positiva, yo creo que aquí también se identifica claramente qué empresas han salido o pueden salir más beneficiadas. A nivel un poco más abstracto, yo diría que las empresas que tienen un mindset digital, y cuando hablo de un mindset digital, hablo, bueno, pues la propia agilidad en cuanto a la toma de decisiones y también en el formato de Agile con metodologías y organización vertical, bueno, favorece la toma de decisiones y la autonomía de los propios empleados. Entonces, una situación de confinamiento donde estamos todos con este teletrabajo, pues es muy importante ceder autonomía a tu propio empleado que tome decisiones. Al final no te vas a reunir físicamente con él, entonces tiene que ser él quien tome esa iniciativa. Entonces esas empresas que tienen esa estructura vertical, pues obviamente han salido muy beneficiadas, ¿no? Nosotros también, es decir, todas las consultoras de tecnología, pues evidentemente hemos sufrido una fuerte demanda de proyectos y eso es importante, ¿no? También destacaría que quizás como oportunidad, por no verlo todo negativo, es al revés, sino donde se generan oportunidades. Yo diría que Brasil tiene una oportunidad muy grande para exportar talento a España y Europa. Al final, con el teletrabajo, tú puedes conseguir contratar a una persona en Brasil y que te dé, pues, a lo mejor soporte o, es decir, más competitivo que el que podamos tener en España, ¿no? Y las empresas, bueno, todas las tenéis en mente, las que han salido reforzadas, o sea, son las mismas que nos llevan liderando estos 2-3 últimos años. Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, Facebook, Nvidia, Alphabet de Google, T-Mobile, PayPal, Netflix, Shopify, la propia Zoom que estamos hablando otra vez. Todas ellas, digamos que en un top 10-15, pues han visto reforzadísimas y han aumentado claramente su valor en bolsa y les ha beneficiado. Pero simplemente es aumentar o profundizar la tendencia que ya viene siendo marcada en los últimos 3, 4 o 5 años. Las empresas que dominan el mundo son las empresas más digitales del mundo. Ya no son las petroleras, ya no son los bancos, ¿no? Y para finalizar, en cuanto a la productividad, bueno, hay varios mitos, ¿no? Es verdad que hay unos estudios muy recientes, incluso publicados, me parece que hace un par de días para España, en el que se comenta que el 50% de las empresas han notado un aumento de la productividad en sus trabajadores, ¿no? Pero es verdad que tiene trampa, ¿no? Es decir, creo que sí se aumentó la productividad y ha habido un trabajo muy interesante en los 3-4 primeros meses del teletrabajo, de la pandemia, pero que después progresivamente creo que el vicio del teletrabajo ha ido bajando un poco esa productividad. Hay unas declaraciones muy interesantes de Douglas Merritt, el director general de Splunk, en el que se preguntaba si... a ver, si realmente todo esto es verdad, ¿no? Y está generando ventajas. Y él señalaba que hay una gran diferencia entre actividad y productividad. O sea, no hay duda de que
son términos que hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, una medida de distanciamiento oficial, me veis la cara de los otros ponentes, pero ¿cómo captas el lenguaje, ¿no? ¿Cómo le captas el body language de cada persona ahora mismo a través de una cámara? Pues es muy difícil, y en términos de prospección comercial o network, pues más difícil aún, realmente se complica, ¿no? Entonces, de nuestro lado y como experiencia, ayuda mucho todo este tema, pero realmente ojalá que podamos volver cuanto antes a poder vernos, ¿no? A tener reuniones presenciales y demás. Y más en países latinos como España y Brasil, en el que el contacto, ya lo sabéis, personal y social, pues es muy importante. Al final no somos Alemania o Estados Unidos, que pueden ser más pragmáticos, ¿no? Nosotros esa cercanía es uno de los, pues, de nuestros denominadores culturales, ¿no? Así que también, bueno, preguntabas también cómo medir la productividad, y ya acabo, pues creo que hay que no perderse, establecer objetivos muy claros a los equipos, eso sería como el primer punto. Como señalaba antes, es vital que haya comunicación entre equipos, que haya continuas calls, ya que ya no nos podemos reunir físicamente. Entonces, durante a lo largo del día poder charlar entre todo el mundo y también, claro, controlar un poco los horarios, ni pasarse ni tampoco, obviamente, pues que haya cierta laxitud que baje la productividad, ¿no? Bueno, pues eso es un poco mi visión, Carolina. Fenomenal, Raúl, muy bien. Yo creo que das paso de forma excelente a Alfonso. Alfonso, yo creo que puedes ahí también contribuir con tu experiencia, con el trabajo con los ejecutivos, con los profesionales, pues comentando un poco tu opinión, precisamente eso, sobre productividad de profesionales, sobre cómo están respondiendo los profesionales a las medidas de distanciamiento social y también, como decía Raúl, ¿no? Cómo motivar, cómo ser un líder, cómo mantener el liderazgo a distancia. Entonces, si puedes compartir con nosotros, Alfonso, tu visión ya desde el punto de vista un poco más de las personas. Muy bien. Sí, perfecto. La verdad es que Raúl ha dicho varias cosas de las que tenía yo, pero bueno, intentaré darle un ángulo diferente. Eh, bueno, esta crisis se caracteriza porque además de la parte de negocio, de economics, pues afecta mucho a las relaciones humanas. Como dice Raúl, en nuestro país, y yo creo que en Brasil también, las relaciones humanas son fundamentales y por lo tanto la forma de actuar y el aprendizaje que han tenido que tener en muchas de las áreas de la compañía, yo diría esencialmente en el área comercial, pero también en otras áreas de la compañía, pues ha sido muy fuerte, ¿no? Gente acostumbrada pues, a esa relación personal, cercana, el tener que hacerlo todo a distancia con medios digitales, etcétera, ¿no? Un ejemplo, yo pongo, además lo tengo cercano, un familiar que trabaja en una farmacéutica y que pues ha pasado de estar todo el día en el tren o en el avión o en el coche visitando hospitales, médicos, visitas médicas, etcétera, para promocionar los productos, pues lleva 5 meses sin ver un médico, sin ver un médico a distancia física, ¿no? Y se han tenido que reinventar, crear nuevas herramientas de presentación, luego también ser mucho más flexibles en el tema de los horarios, porque bueno, pues los médicos muchas veces pues te agendan una reunión, luego te la tienen que cambiar porque tienen una urgencia o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas es la capacidad de adaptarse a la nueva situación. Yo creo que esto es uno de los puntos fuertes que se está demostrando, que la mayor parte de los profesionales están siendo capaces de adaptarse a una nueva situación totalmente desconocida y usando herramientas que no están acostumbrados. Eso es un punto muy positivo. Evidentemente, en algunos casos, la respuesta a lo que te dicen no es lo mismo. No es lo mismo presentar un proyecto complejo a un cliente en una reunión física, varias personas compartiendo documentos, etcétera, encima de una mesa que hacerlo a través de un webinar o a través de un Zoom. Pero realmente yo creo que el punto positivo es que la gente lo está intentando y se está logrando pues, un nivel de eficiencia y de eficacia muy alto, ¿no? Quería compartir con vosotros otro punto que es los retos que han tenido las compañías. Voy a compartir mi pantalla un momentito. Creo que se ve Perfecto, la sí, sí, se pantalla. ve Esto es una perfecto. noticia de una empresa que conoceréis seguramente, Si Douglas. quieres, ponlo en modo presentación que se va a ver Sí, mejor la primera, tienes sí. razón. Ay, perfecto. A ver, ahora. Ahora, Sí, la empresa Douglas, que creo que la conocéis, es la cadena de perfumerías, una de las cadenas más importantes de perfumerías de Europa, alemana y propiedad de un capital riesgo.
que ha decidido crear una nueva posición en su comité de dirección que no existía antes, ¿no? Que se llama CRO, Chief Restructuring Officer. Básicamente, la razón de crear esta posición nueva es el reto que supone para una compañía retail, como decía Raúl, las empresas que tienen tiendas físicas de cara al público pues se están reinventando, es intentar vender lo mismo de otra manera, ¿no? A través de otros canales, que básicamente es el canal e-commerce y otros canales digitales, pero tienen que reducir su cantidad de tiendas y muchas veces cambiar o de formato o de valor que aportan al cliente que entra en la tienda. Si entráis en un Douglas ahora y lo comparáis con cómo entrabas hace 6 meses, seguramente os daréis cuenta primero que hay mucho menos público, mucha menos clientela y una atención mucho más personalizada por parte del personal de la tienda, ¿no? Bueno, entonces eso es un ejemplo de nuevos retos que hacen que se creen nuevos puestos o nuevas funciones dentro de las empresas, ¿no? Otro tema importantísimo que hemos observado es las compañías que están teniendo éxito, aparte porque estén en un mercado creciente, como puede ser el tecnológico, etcétera, es porque han sabido reaccionar. Han sabido reaccionar rápido, luego hablaremos de organizaciones ágiles, pero la velocidad de reacción estos primeros meses yo creo que ha sido clave. Yo recuerdo el mes de marzo, abril, salieron los créditos ICO y las empresas que estuvieron dudando durante 2, 3, 4 semanas si lo cogían o no, cuando fueron, se agotaron. Y tuvieron que esperar a una segunda ronda de créditos ICO que también se agotó con cierta rapidez. Es decir, hay que ser muy, muy atento a lo que está pasando en el mercado, las oportunidades que hay, no solo los problemas, sino las oportunidades, y convertir esos problemas en acciones que realmente ayuden a la compañía a posicionarse mejor que sus competidores, ¿no? Y luego, en el punto 2, la pregunta, ¿cómo motivar? Ahí un poco lo que decía Raúl, yo creo que es fundamental el contacto permanente. Nosotros ahora, por ejemplo, en nuestra compañía, yo creo que muchas compañías están haciendo un mixto entre presencial y a distancia. Hay días donde van unos trabajadores, otros días van otros. Hay pequeñas reuniones, pero no muy largas en el tiempo, a lo mejor con menos gente que antes. Hay gente que se conecta de forma digital, otros presencial. Bueno, hay que ser flexible, hay que adaptarse, pero hay que tener ese contacto. Yo diría un contacto, pues si no es diario, casi diario con el equipo, para que puedan expresar las dificultades que tengan, las oportunidades que han visto en esta situación nueva, porque nosotros, por ejemplo, pues montamos una reunión semanal comercial para ver un poco qué feedback nos da el mercado sobre lo que estamos ofreciendo. Bueno, ser, como decía, muy ágiles, y para eso hay que estar en contacto permanente, por supuesto con tus clientes, pero también con el equipo interno, ¿no? Luego, yo creo que hay una clave también para motivar y liderar en estos tiempos, que es el tema de fijar objetivos. Yo creo que como ya no hay ese control presencial, pues, porque no eres incapaz de controlar si la gente en su casa trabaja 8 horas, trabaja 10, trabaja 4, pues lo que tienes que hacer es fijar objetivos, siempre que se pueda por la función, pero siempre hay una posibilidad de fijar objetivos y medir el alcance de esos objetivos en los tiempos que se han fijado, ¿no? Y ver que la gente realmente se enfoca en lo importante, no pierde el tiempo y va a las cosas que a la empresa pues, le interesa que se hagan, ¿no? Entonces, fijar objetivos, crear indicadores, medir, dar feedback y bueno, pues lograr que ese equipo que se ve menos y que por lo tanto a lo mejor tiene una tendencia menos pues, a llamarte o a mandarte un correo para preguntarte algo, cuando lo tenías al lado, pues se acerca o al otro lado de la mesa te hace una pregunta, pues eso ya no se produce, pues dar espacios, foros de diálogo con el resto del equipo. Yo creo que como primer punto, bueno, hay un tema que yo creo que encaja menos luego y encaja ahora bastante, que es el tema de la problemática de movilidad del management. Hay muchos países que imponen cuarentenas y dificultades a la movilidad. Yo creo que ha habido un webinar muy interesante sobre ese tema y yo creo que es fundamental hacerse la idea de que durante bastantes meses la expatriación de directivos desde el headquarter pues va a ser más difícil, ¿no? Y hay muchas multinacionales que antes mandaban a sus directivos de la central a hacer proyectos en Asia o en
o en Latinoamérica o en donde sea, y hoy tienen que basarse con los equipos locales, ¿no? Y bueno, pues existen equipos locales en todos los países muy interesantes que a su vez tampoco pueden viajar fuera, con lo cual lo que hay que buscar es el talento donde está disponible y donde tiene la movilidad suficiente para poder atender las necesidades de la empresa, ¿no? Y no decir, bueno, pues posponemos este proyecto para dentro de un año porque ahora mismo no podemos mandar a nadie central. Bueno, pues que a lo mejor lo puedes arrancar con alguien local, ¿no? Lo único que hay que hacer es buscar el management local que te ayuda a llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que como primer punto me quedaría. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Pues con eso pasamos a Ramón, que también, o sea, aprovechando los comentarios de Alfonso, Ramón, vosotros pues atendéis a compañías extranjeras, ¿no? Entonces quisiéramos que analizarais cómo el distanciamiento social, toda la problemática de movilidad, de viajes, de desplazamientos, está afectando a la inversión extranjera en Brasil. O sea, con base en vuestra experiencia, si eso es un impedimento, si las empresas pues tienen que aplazar decisiones de inversión, o sea, al contrario, surgen oportunidades y qué oportunidades pueden surgir. Y también con base en vuestra experiencia con clientes de diferentes orígenes y países, que plantearas un poco las diferencias, ¿no?, entre el comportamiento de las compañías, de los profesionales en diferentes locales, principalmente en Brasil y en España. Sí, pues buenas, y por primero ahí dar gracias a ti, Carol y don Antonio, por invitar y ahí a la Cámara por ese trabajo aquí de agregar a todos y bueno, compartir las experiencias es algo muy importante para nosotros y quizá voy a intentar aquí hacer una condensada con que ha hablado Raúl y Alfonso, porque yo como que sirvo como un testigo de la historia. Y hablando de historia, como habló Raúl al inicio, tenemos un momento ahora que se puede comparar con una guerra, ¿no? Históricamente, económicamente, es algo muy impactante en todos los mercados. Entonces, la mirada que tengo de aquí es muy semejante con lo que han proponido de ideas ahí Alfonso y Raúl, que sí, se marcha un cambio histórico y el ritmo económico y de trabajo hay que sí, reorganizar, sí, de toda manera. Entonces, por ejemplo, hacer un comparativo que yo trabajo con compañías de todo el mundo, principalmente, claro, las de Estados Unidos y muchas de Europa. Entonces, de ahí ya, el primer momento ya pude ver que es muy distinto el comportamiento de trabajo, por ejemplo, de teletrabajo del público americano que del de Europa. O sea, las compañías americanas no se retrasaron más que una semana para ya estar ya caminando casi normalmente, mientras las de Europa, yo pensaba que jamás tendría contacto otra vez. Por ejemplo, tengo un cliente de Italia que incluso es ya de edad un poco más avanzada, un abogado que representa una compañía y que vive cerca del lago de Como, o sea, el norte de Italia, donde estaba totalmente complicado en el primer momento de la pandemia. Y intentamos enviar email para él y no contestaba. Ha pasado una semana, 2, 3 semanas, pues yo pensaba que hubiera morido. Hasta es algo trágico y cómico porque después hice el contacto y aquí hicimos una bromita en la oficina que, bueno, resucitó el hombre porque ya andábamos como, desafortunadamente, ya pegado por la pandemia. Y pues por eso, y mientras eso, en Estados Unidos la respuesta ya era rápida. Entonces, como ahí, hasta Alfonso comentó, pues hay que reorganizarse el teletrabajo, hay que poner nuevamente a la gente en contacto diariamente. Entonces, hasta que eso fuera ya puesto en el suelo, ha retrasado un tanto. Entonces, ya me parece que económicamente el impacto es incalculable. De ahora ya no se sabe más. Entonces, el ritmo de negocios de Brasil con el extranjero y con España principalmente ha reducido muy drásticamente en las primeras semanas y ahí desde de marzo hasta junio o julio totalmente parado. Pero en un cierto momento ya podemos ver una retomada, ya hay un reinicio de inversiones o por lo menos de los contactos para reorganizarse inversiones. O sea, es que la experiencia que tengo es que trabajo mucho más con compañías que tienen nuevas inversiones en Brasil. Entonces,
me procuran para el primer paso aquí. Entonces, como se ha parado totalmente desde el mes de marzo hasta el junio, julio, podemos percibir que sí, de verdad, fuera un momento donde todo se quedó totalmente parado y pues la mirada que tengo no es tan técnica y tan científica, pero la impresión es que ojalá que tengan tomado este tiempo para hacer o ejecutarse el ocio creativo, porque hasta la experiencia que tuvimos ahí de Isaac Newton, el siglo XVII, donde se cogió la idea de la teoría de la gravedad, pues que era dentro de una cuarentena de la peste de aquella época, y pues ahí el mejor ejemplo del ocio creativo podemos tener en nuestras casas, en nuestras compañías todo el día, que es traer una idea nueva mientras estamos esperando el tiempo pasar, porque de verdad las decisiones no han sido tomadas con el ritmo que estábamos acostumbrados. Las inversiones se pararon totalmente. Y de ahí este tiempo fuera para organizarse y reorganizarse desde el punto de vista de las relaciones laborales, de hasta la gente que trabaja con retail, ¿no? El negocio que necesita tener la tienda abierta, físicamente estaban cerrados y aún están todos y muchos de ellos, y tuvieron que se reinventar y se reorganizar. Entonces, lo que puedo decir en un resumen, hasta porque el tiempo ya pasa más rápido que deseamos, es que aprovechar ese tiempo de ocio creativo, aunque estamos todos desesperados por nuevas noticias, por una solución, una vacuna o que sea, es un momento importante de se reintrospectar y buscar ahí una mirada más para el futuro, que puede ser más inmediato o más lejos, pero creo que ha sido una frenada de organización en el sistema económico y de trabajo de todo el mundo. Pero ya teníamos una parada muy, muy grande desde Europa y desde España de antes de la pandemia por cuestiones económicas. O sea, el ritmo no estaba así tan acelerado, pero ahorita ya desde de junio y agosto, ya septiembre, ya se abrió mucho más la ventana, y creo que por este tiempo que si pudieran reorganizar, el testigo que doy aquí es que ya podemos ya retomar de alguna manera los negocios y ya están siendo ya tomados de nuevo, pero claro, de un abordaje un poco distinta, con una nueva cara y una nueva manera de hacer negocios, porque no podemos tener reuniones ya presencialmente, pero no podemos estar parados, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí para resumidamente decir es que con esa experiencia de la parada total que tuvimos, ya pasados como 4, 5, 6 meses, ya estamos en condiciones aquí en Brasil, sí, de reorganizar y crecer. Claro que no igualmente al ritmo anterior, pero la gente ya está un poco más acostumbrada con el teletrabajo, con el distanciamiento. Entonces, pues no tengo mucho contacto ahí con la gente de España diariamente, pero ya lo sé que igualmente por ahí ya tiene ya este mismo ritmo ya retomado. Y bueno, ojalá podamos tener para el futuro los dos realidades, o sea, la de teletrabajo que creamos ahora o nos adaptamos ahora, y cuando volvemos con la anterior no podemos abandonar esta tecnología que ya ha recibido tantas inversiones. O sea, si tiene tu empleado ya condiciones de estar en casa y trabajando y con una productividad razonable, ¿por qué no mantenerse este tipo de organización, ¿no? Entonces, no vamos ahí a abandonar el sistema anterior y sí funcionaba bien, pero contar con estas nuevas tecnologías, y como aquí estamos en un webinar de otra parte del mundo y con gente ahí ya participando, entonces es algo que no podemos dejar de tener en manos para hoy, porque no se puede dispensarlo, pero para el futuro, aunque no sea más necesario, que ojalá esté la pandemia controlada, pero que vamos a usar esta herramienta de manera mucho más productiva. Entonces, con esperanza es algo que la palabra que tenemos aquí, que la esperanza de que el ritmo de negocios y la economía se pueda recuperar de alguna manera, y pues que el ocio creativo tenga servido para mucha gente que desafortunadamente algunos fueron a quiebra y no se va a recuperar, pero
aquellos que estaban preparados y tenían ya un aliento para pasar este tiempo, yo creo que la tormenta peor ya ha pasado. Y entonces, por lo menos voy aquí con el testigo que tengo, es recomendar que mantengamos ahí la fuerza en nuevas ideas, en innovación, que es algo que vamos ahí ya a abordar en un segundo plan del panel aquí. Y porque la innovación se crea por la creatividad y, claro, se impulsiona por la necesidad. Entonces, hoy estamos con la necesidad muy más fuerte porque siquiera podemos imaginar una otra manera que no sea innovar los métodos de trabajo para crearse nuevas oportunidades y, claro, mantenerse las que ya existían. Entonces, por final, ahí está, una vez más, agradecer y agradecer a todos ahí por cambiar y hacer esta compartida de tantas experiencias que es algo que no podemos dispensar de ninguna manera, ¿no? Ah, muy bien, muchas gracias. Y que lo hacemos, como dices tú, con ayuda de la tecnología y conectando a tanta gente de tantos distintos lugares. Muy bien, Ramón. Pues volveré contigo luego con el concepto del ocio creativo, que me ha gustado mucho. Y cuando hablemos de tendencias, vamos a volver sobre eso, sobre el ocio creativo. Bueno, entonces ahora vamos a analizar un poquito eso, de lo que hemos hablado, qué es lo que va a quedar, qué es lo que ya ha quedado, cuáles son las tendencias y cuáles pues no son solo del momento y no van a quedarse de forma permanente. Y me gustaría plantearte, Raúl, estamos hablando pues de la necesidad de respuesta rápida, bueno, de lo que ha ayudado a las compañías que tenían pues organizaciones ágiles de forma interna, de la necesidad de inversión en tecnología, en innovación, pero ¿cómo se puede hacer con la situación actual y con las compañías, pues con ingresos mermados, afrontando una crisis del tamaño de la que estamos viviendo ahora? Entonces, desde Stefanini, desde tu punto de vista, ¿qué recomiendas? O sea, ¿cómo pueden las empresas afrontar la necesidad de inversión en tecnología, de innovación, pero con un volumen de ingresos posiblemente reducido y en la situación en la que estamos? Pues sí, Carolina. Bueno, lo primero es que evidentemente esta crisis lo que ha provocado y lo que ha acelerado, pues de una forma muy dramática, es, si os acordáis todos, bueno, nos hemos tirado aquí casi los últimos 6 meses, bueno, o el último diría yo, incluso más atrás, 1 año y medio hablando todo el día de transformación digital, digitalización y demás, ¿no? Entonces, lo que ahora realmente ya ha provocado es que en ese término, digamos, que ya ha quedado hasta obsoleto, ¿no? Estaríamos hablando ahora mismo incluso de una era de la automatización, por así decir, y que para mal o para bien, pues la digitalización pues, va a hacer que muchas empresas, por desgracia, ya hayan desaparecido, algunas desaparecerán porque no han hecho los deberes, ¿no? Digo para mal o para bien, porque realmente, pues como comentamos antes en el anterior bloque, pues sí ha habido empresas que ya llevan haciendo los deberes desde hace tiempo y han salido a flote y se han visto reforzadas, ¿no? Pero bueno, en cuanto, para centrarme en la pregunta, yo creo que lo primero, y además nuestra audiencia siempre es muy amplia, ¿no? Contamos con desde pymes a grandes empresas, que al final tiene mucha más sinergia de lo que pensamos con las pymes, porque todas las grandes empresas están muy divididas en departamentos y al final todos los departamentos funcionan como si fuera una especie de pyme, ¿no? Luchando cada una por sus propios presupuestos y demás. Entonces yo creo que lo principal es sobre todo analizar los propios recursos y necesidades de una forma muy clara y precisa. Yo pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Y se puede aplicar, que es hace 2, 3 años todo lo que rodeaba al tema o al mundo mobile, de aplicaciones y demás, pues era brutal y todas las empresas se dedicaban a generar apps sin pararse realmente a pensar si ese app estaba respondiendo a una necesidad de la propia empresa, ¿no? Y entonces te encontrabas empresas que, bueno, pues invertían 50.000, 100.000 euros o incluso más, dependiendo ya de lo que quieras invertir en una aplicación, cuando realmente, pues a lo mejor su clientela no lo necesitaba y podían tirar con una app encapsulada, ¿no? Entonces, errores de esos ha habido y hay bastantes y es importante pues tratar de limitarlos. Por eso digo que hay que analizar los recursos primero muy claramente y plantearse lo que quieres hacer. Después, aunque es una obviedad, obviamente buscar el resultado, que aplique la cuenta de resultados. Esto es
muy famoso, ¿no? Los 3 puntos claves de todo negocio. Aumentar los ingresos, reducir los costes y en este caso, en la sociedad en la que estamos ahora mismo, aumentar la experiencia de usuario. Todas las empresas al final que hemos mencionado antes, que se han beneficiado, Netflix, Facebook, Apple, Disney, todas tienen una experiencia de usuario brutal y compiten para hacernos la vida más fácil. Entonces, esa parte es bastante importante, ¿no? La reducción de costes, bueno, hay alternativas para empresas medianas, pequeñas, como es todo el tema de outsourcing, en la que, bueno, pues pueden contratar y derivar a consultoras como la nuestra y demás. Y eso es importante. Después, lo que hablábamos, cuidado también con invertir mal, ¿no? Hay muchas tecnologías que han surgido en los últimos años, por ejemplo, blockchain, RPA, machine learning, pero sobre todo blockchain, que no han acabado de despuntar y no tienes por qué seguirla e intentar como loco, ¿no? Digitalizarte o ir a la última si no sabes realmente cómo la aplicas. Y blockchain es un buen ejemplo porque nació como una tecnología que se aplicaría al mundo financiero y realmente, pues ahora mismo que le está sacando más provecho, por ejemplo, son las cadenas de supermercado utilizándola para la trazabilidad de los productos. Entonces, no quiere decir nada cómo arranca la tecnología, sino el uso que le das, ¿no? Siguiendo un poco ahí en las preguntas y también aplicando lo que hablábamos de tendencias y demás, yo creo que antes comentaba Alfonso muy bien que obviamente hay dos sectores, o el sector más claramente favorecido por la crisis ha sido el e-commerce. Es interesante ver que ha cambiado totalmente los hábitos de consumo, ver que antes un abuelo en España de 50 años no compraba por internet y ahora compra tranquilamente, ¿no? Entonces hay dos tendencias de mercado que creo que se van a afianzar y estabilizar en los próximos 2 años. Son lo que se llama, bueno, nuevo modelo de negocio, que es el one-stop shop, es decir, buscar un marketplace o ecosistema de soluciones en un único lugar. Al final todos buscamos, pues en vez de incluso en la aplicación del banco, ya veis que se facilita la comunicación, ¿no? Entonces, todos esos nuevos modelos de negocio que contemplen eso, pues va a ayudar bastante. Y de cara a tu pregunta, pues de alguna forma son proyectos en los que se puede invertir relativamente bien y sin un exceso de dinero, sino invertir en talento, ¿no? Al final esa es la clave. Otra tendencia también que creo que se va a quedar es el tema del Open Innovation, que es un poco a colación de lo que hablamos, es esa flexibilidad para que la información fluya entre grandes compañías y se creen esas plataformas, ¿no? Al final todo esto pues se resume en crear donde todos ganemos, ¿no? Para que genere valor. Entonces, no, obviamente yo creo que la inversión, aparte de dinero, debe ir sobre todo en talento, porque al final todo lo que estamos hablando todo el rato de invertir e innovación, lo que hablamos es, bueno, innovar es repensar, ¿no? Repensar tus prioridades, repensar realmente hacia dónde vas, operar desde hoy, pero pensar a dónde quiero llegar mañana, ver cómo puedo sobresalir de los demás y no siempre eso se transforma en tener que invertir dinero, sino en el propio talento que ya tiene capitalizado esa empresa, ¿no? Y trabajar, por supuesto, en paralelo. Y a mí me gusta decir mucho siempre utilizar el juxtaposición no o, ¿no? O sea, y esto y lo otro y lo de más allá, no que sea excluyente. Y bueno, pues yo creo que ese sería mi comentario, ¿de acuerdo, No, muy Carolina? bien. Excelente, muy, muy útil, creo. Muy bien, pues siguiendo pues con la idea esta de la creatividad, del ocio creativo, de la imaginación, Ramón, yo quería comentar contigo, o sea, como brasileña también, a ver qué opinas, o sea, los brasileños y las empresas brasileñas hemos enfrentado innumerables crisis, ¿no? A lo largo de nuestra historia y somos conocidos como gente resiliente, ¿no? Entonces, quisiera saber si en esta crisis piensas que las empresas que en Brasil están respondiendo de forma resiliente, si la resiliencia es un aspecto importante y quizás que nos dieras algún ejemplo de cómo se está utilizando ese ocio creativo, cómo se está utilizando la resiliencia, cómo se está transformando la relación de las compañías pues, con sus clientes, con sus profesionales, con los stakeholders. Pues que sí, que resiliencia es algo que no solamente para los brasileños, pero es algo que la humanidad se buscó siempre a tener para, ¿no?, superar los desafíos y todo. Pues que aquí la mirada que tengo es que ya en Brasil, bueno, los primeros meses han sido muy complicados porque la duda era si es realidad, si es algo peligroso o no y tal, pero hasta que sí,
si estaban ya tomando cuenta de la realidad, mucha gente que tenía sufrido ya, ¿sabes?, con la vida. Y para las compañías, yo tengo visto que hay mucha gente que por la resiliencia se ha mantenido, pero claro, aquel que no tiene aliento para mantenerse es casi que imposible. Aunque tenga la resiliencia, no va a sobrevivir porque financieramente tiene que pagar su alquiler de la tienda y tal. Pues es algo que no hay ocio creativo que te pueda dar una solución financiera inmediata. Pero hay una otra parte, sí, que yo tengo visto que están hasta se preparando, ya utilizando de esta creatividad, de esta innovación, preparándose para qué va a ser el atendimiento de una demanda reprimida. O sea, cuando esté todo seguro y ya con vacuna y todo, ojalá que se pase rápidamente eso y va a aparecer una burbuja de consumo. O sea, aquí que con su resiliencia ya están se preparando para el atendimiento de una burbuja de consumo, pues que van a tener un suceso, sí, sí, muy grande, porque ya que tuvieran aliento para prepararse, ya que tuvieran como, ¿no?, establecerse ya de manera segura, aunque haya costado un tanto de empleos que se fueran, o sea, tuvieran que disminuir sus tamaños, cerrar tiendas, volver a el e-commerce o algo así, pero claro, manejar una embarcación tan grande como un país como Brasil es algo complicadísimo, entonces no se puede cambiar el rumbo en pocos días, pero yo en la comunidad empresarial con la cual convivo, lo he visto, claro, sí, muchos ejemplos buenísimos de gente que ha resilientemente mantenido los empleos de los funcionarios, claro, reducido la jornada de trabajo de horas por la mitad. Si trabajas en trabajo, puede tener un coste menor de alquiler de una planta de su oficina. Entonces, claro que por la creatividad se buscaron a tener esas soluciones. Entonces, yo hasta no sé si pongo una trampa para Alfonso que va a hablar para después de mí aquí, es que cuáles podrían ser las soluciones. O sea, claro, tuvimos tiempo para planear y pensar, pero mientras que teníamos tiempo, claro, había un miedo que no te permitía pensar calmamente en el futuro y planear de manera organizada. Entonces, ¿cómo que podríamos ahí cuidar de estos planes para el futuro? Siquiera sabíamos cómo el presente está así pasando. Entonces, no podía salir una persona de más edad para ir al súper para buscar la comida. Hay que organizarse con vecinos. Entonces, la creatividad ya salió desde la casa de la gente más humilde que tuve que ya, ¿no?, por su resiliencia, traer una solución nueva. Entonces, y para las grandes corporaciones, ¿cómo que puede ser un plan tan detallado para ejecutarse en un futuro que no sabemos si es un futuro ya cerca o si está lejos de aparecer? Pero aún así, hay sí una manera de buscarse, pero y mientras tanto, ¿cuánto se va a hablar de cómo tratar con los accionistas de las compañías y planear y nuevas inversiones y pues distribución de dividendos? Lo que yo he visto es que se puso un compaso de espera totalmente que yo no he visto jamás. Y claro, porque se retrasaron las decisiones y se mantiene retrasándolas porque no se saben si se pueden tomar ahora. Entonces, hay una retención de inversiones muy grande por lo que veo. Y claro, se procura hacer inversión de la manera más, voy a decir, conservadora posible, pero aún así son números que no podemos tener idea de si están correctos o no, porque la base de cálculo es totalmente nueva. Entonces, no sabemos de cuál manera que el plano puede ser ejecutado. Entonces, lo que más tengo visto es, sí, resiliencia para muchos, los que tienen aliento, y de otra parte, aquellos que no tienen tanto aliento están siempre retrasando sus decisiones con pasar del tiempo hasta que se pueda tener una idea de qué puede hacer. Pero la realidad ya es clara de que muchos negocios van a cambiar totalmente su modelo. La tienda física, como ahí el ejemplo que ha traído Alfonso de Douglas, la perfumería, pues no sé cuál es el volumen físico y virtual, pero hoy, claro, todo se cambió para el comercio virtual, porque
la gente siquiera, aunque esté las tiendas abiertas, el público no va tan intensamente a frecuentar allí. Entonces, tuvieron que planear a los escenarios más distintos y ahí, claro, hay una expensa extra para la inversión, porque si no sabes realmente dónde va a aplicar tu fuerza, va, claro, a tener un desperdicio. Entonces, en un gran resumen es esto, la burbuja que se espera por esa demanda reprimida y el compaso de espera que todos están ahí teniendo, aquellos que tienen talento, porque los que no tienen talento, desafortunadamente ya se fueron y pues van a tener que reinventarse y es una lástima muy grande lo que vemos. Pero por resiliencia sí es algo que tenemos ya condiciones de continuar en la lucha y pues ojalá tengamos suceso, ¿no? O lo más pronto posible. Es eso, en resumen, es algo así. Muy bien. Bueno, Alfonso, pues te dejo el planteamiento final que te ha hecho Ramón y te pido también que nos hagas unas reflexiones finales. Bueno, Raúl ha dicho también que la inversión tiene que estar en el talento. Entonces, tus reflexiones finales sobre cómo ves las tendencias del profesional del futuro, de las compañías del futuro, cómo tienen que prepararse, cuál es tu visión de cómo será el profesional de la hora y del futuro, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de contestarte, dar las gracias a la Cámara también por invitarme y la excelente preparación y a toda la audiencia, que antes he contestado yo directamente y ni siquiera he tenido esa gentileza. Bueno, yendo a las dos preguntas que me has hecho, yo diría, primero, un contexto que afecta tanto a los profesionales como a las organizaciones, hoy estamos en un mundo de incertidumbre. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Y eso afecta mucho a lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que prepararnos. La incertidumbre lo que te obliga es básicamente estar dispuesto, vigilante y ajustar tus planes, tus acciones continuamente según vamos avanzando, ¿vale? Y entonces hay que prepararse para eso. Por parte del profesional, ¿eso qué quiere decir? Pues por una parte, los temas digitales, que yo creo que ya hemos hablado mucho. Os quería poner aquí también otra vez una pequeña cosita que no es mía, que quizás tiene más valor porque no es mía, que es esto. Egon Zehnder seguramente es una organización que conocéis, es un headhunter suizo muy conocido, que fue además uno de los fundadores de nuestra compañía hace 30 años. Esto ya lo decían hace un año, be nice to the Chief Digital Officer, porque podría ser tu nuevo CEO. Si esto era verdad hace un año, imaginaros ahora las empresas la necesidad que tienen de tener un management muy enfocado a los temas de digital, y el que no lo haya hecho hasta ahora, pues yo creo que va un poquito tarde. De hecho, en España se hicieron estudios, no me lo sé, seguramente Raúl se lo sabe mucho mejor que yo, de la prioridad de la agenda digital en las empresas españolas. Yo creo que comparado con empresas europeas, en Suiza, en Alemania, etcétera, pues estábamos como en la tercera parte de las empresas. Si en Alemania el 60% colocaba la transformación digital como una de sus 3 prioridades, en España era el 20%. De ese orden. Era un gap enorme, y espero que este empujón que nos ha dado la crisis pues nos haya hecho acelerar, y si no, pues ahí tenemos a Stefanini para ayudarles a que eso se complete. Vale. Otro área para el profesional, yo creo que se tiene que acostumbrar, y es una cosa que en España también nos cuesta. Acordaros que poco antes de la pandemia el gobierno impuso un sistema de control de fichaje casi por minutos, con unas fichitas que yo recuerdo cada uno de los empleados tenían que rellenar, luego había que sumar, no podían ser horas extras. Bueno, era una cosa que era desesperante. ¿A qué no se ha vuelto a hablar de eso desde el minuto 1? Hemos cambiado el discurso y entonces es la flexibilidad, ya no es la presencia, ahora es los resultados. Bueno, pues eso está también para quedarse, y yo creo que no podemos volver, aunque se acabe el COVID, a medir a la gente por los minutos que pasa en la oficina, sino hay que acostumbrarse a delegar, a hacer empowerment, cosa que en España pues no gustaba mucho, la jerarquía gusta mucho, y el yo mando, tú estás ahí, la presencia, etcétera. Yo creo que es una cosa que los managers españoles se tienen que acostumbrar,
a que hay que gestionar por objetivos, con indicadores, medir y no por presencia, ¿vale? Y una cosa buena, yo creo, para los managers que tenemos más de 50 años, los 50 plus, que seguro que en nuestra audiencia hay más de uno y más de dos, algunos abuelos, porque ha dicho Raúl, los abuelos de 50 años, algunos son abuelos, otros no somos abuelos a los 50 años. Pero bueno, lo que quiero decir es que la experiencia que aportan los de 50 plus, yo creo que las empresas lo están valorando y lo van a valorar quizás más. Yo creo que va a haber menos prejubilaciones a los 50 y más incorporaciones de freelance a las compañías de profesionales de más de 50 que puedan añadir su experiencia en situaciones previas que puedan parecerse a lo que estamos viviendo ahora o a lo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Eso por parte de los profesionales. Y por parte de las organizaciones, y ya acabo, las organizaciones, como hemos hablado, ante este mundo incierto, deben de ser ágiles. ¿Y qué es ágiles? Básicamente flexibles, adaptables. Miremos, por ejemplo, el tema de las oficinas. Muchas empresas están mudando de oficinas propias a oficinas tipo oficina compartida, tipo Regus. Regus está invirtiendo fuertemente en España, por ejemplo, para hacer share offices y no estar ligado a una oficina que a lo mejor tiene 5.000 metros cuadrados, mañana necesitas 3.000, ¿qué haces con los otros 2.000? O mañana necesitas 7.000, de donde de repente ganas una oficina. Es decir, la flexibilidad y adaptabilidad fundamental. La segunda es rapidez de reacción. Y la rapidez de reacción tiene mucho que ver con el tamaño. Ya sabemos todos que cómo se mueve un elefante y cómo se mueve una gacela o cómo se mueve un guepardo, ¿vale? El tamaño de las organizaciones, es decir, de las estructuras, sobre todo, las estructuras, lo que llamamos la pelota, el headquarter, las estructuras de gestión, de dirección, se tienen que adelgazar. Ya se ha hecho un ejercicio importante en la anterior crisis, pero yo creo que esta crisis nos ha enseñado otra vez que es muy importante ser ágil, rápido, y eso ayuda mucho el tener poca estructura, organizaciones sencillas, el Lean, en el Lean Management, no solo en Lean Manufacturing, sino también en Lean Management. Y yo diría ese concepto de incorporar talento, no tenerlo todo propio, no todo está en el contrato laboral. Hay que intentar ver qué estructura mínima necesitas permanente y en función de lo que te pida el mercado, de lo que vaya pasando, ir incorporando el talento que necesitas, no necesariamente en plantilla, sino en modelo interim management, en modelo consultores externos, freelance, esto de los nomads, ¿no? Que son gente que tienen un know-how, que lo ponen a la disposición de una empresa hoy, de otra empresa mañana, o incluso a varias empresas a la vez, y que no todo el talento tiene que ser propiedad de la compañía y por lo tanto darle rigidez, sino la flexibilidad que te da el traer talento del mercado, usarlo como un bien o como un servicio y luego devolverlo al mercado porque ya no te hace falta. Y ahí acabaría. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, pues la verdad que un lujo escucharos a los tres y compartir vuestras opiniones. Estoy segura que está siendo de muchísima utilidad para los asistentes. Para mí, de verdad, ha sido muy, muy agradable y de gran utilidad. Nada, tenemos ahora espacio para las preguntas. No tenemos preguntas en el chat. Vamos a dar aquí unos minutitos a ver si alguien se atreve a plantear alguna cuestión. Y mientras tanto, Antonio del Corro seguro que Carolina, tiene alguna pregunta o comentario. Más que una pregunta, yo quería felicitaros porque verdaderamente ha sido interesantísimo, sobre todo la preparación que debemos tener a partir de ahora y la flexibilidad y la rapidez. Pero a mí se me ocurre una pregunta para vosotros, es decir, hay sectores, el otro día hablando con una compañía, y era una compañía de seguros, me decían que hay sectores que, por las razones propias de ese sector o del país en ese sector, hay muchos negocios que los equipos comerciales van a tener que mudar o van a tener que cambiar de estrategia a las empresas. Es decir, una compañía de seguros que la bancarización en Brasil es mínima, verdaderamente cuando tú estás vendiendo una serie de pólizas de seguro,
verdaderamente se hace con personas que van a las casas y contactan con él, renuevan la póliza o le venden la póliza. Y en estos momentos, compañías grandes pues están teniendo con grandes problemas en ese aspecto. ¿Cómo vosotros creéis un poco que la empresa debe de llevar esos términos? Es decir, ¿van a desaparecer esos equipos comerciales como tales? ¿Van a seguir manteniéndose si se abre un poco el mercado y pueden visitar y pueden eso, o verdaderamente a partir de ahora las empresas van a vender exclusivamente vía internet? Porque es distinto ese punto que el señor que vende una casa pero que la puede enseñar, porque es una inmobiliaria que la puede enseñar vía internet o vía vídeo, un vídeo directo, ¿no? ¿Vosotros qué creéis, Alfonso o Ramón o cualquiera de vosotros? Hombre, si me permitís, yo diría, primero, lo que esté pasando ahora no tiene por qué ser totalmente cierto dentro de 6 meses. A lo mejor hoy pues nadie le abre la puerta a un extraño porque no sabe si tiene COVID, si no, bueno, la venta puerta a puerta pues no es posible o está limitadísima, a lo mejor dentro de unos meses menos. Pero lo que está claro es que hay un cambio de hábitos, o sea, que la gente consume cada vez menos presencialmente y más a distancia. Eso yo creo, o sea, que las fuerzas comerciales y si una empresa aseguradora básicamente su negocio es a través de vendedores puerta a puerta, yo si fuera esa empresa iría ya pensando cuál es el modelo de relación comercial post-COVID y en cualquier caso seguro que no va a ser igual que ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué canales usar? Pues como tú dices bien, en Europa no se hace así, ya no se hace así, o por lo menos en España ya no se hace así desde hace tiempo, porque son canales de tipo call center, que te llaman a tu casa, son publicidades en cosas que tú consultas por internet y te aparece la oferta, es vender a través de la oficina del banco, a través de otros canales, ¿no? Y yo creo que si en Brasil es eso todavía, hoy pues tendrán que buscar nuevos canales, ¿no? Yo Yo la puedo verdad, hablar una cosa así que me Gracias. acrescentaría lo que ha dicho Alfonso, es que aunque la necesidad de hoy, como ya dijera ya un poco antes, te ponga a buscar inversiones en tecnologías y nuevos canales de negocios, no se van a quitar y abandonar los antiguos. Así que la situación vuelva a la normalidad. Esta es una impresión que tengo, porque y de los 50 plus o el público que sea, que ya estaba acostumbrado con la manera tradicional de negocios, va a mantenerse ahí. O sea, lo que me parece es que la oportunidad que se encuentra en una crisis es de abrir una nueva puerta, una nueva ventana, porque ahí se ha creado. Y entonces de aquí pongo una pregunta para Raúl, como un puente de temas, que es claro si es una realidad que globalmente las compañías ya venían ya poniendo inversiones en tecnologías. Entonces, Raúl, como un hombre ahí de estrategias de transformación digital, ya claro que vivía con eso en su realidad siempre. La pregunta que tengo es si esta crisis ¿cómo voy a decir? Ha empujado a compañías a anticipar sus decisiones y por veces puede tomar una decisión equivocada y acelerar un poco más la cuestión del comercio y del negocio digital, o si al contrario, por estar tan desesperado por no saber qué será del futuro, si esas compañías frenaran un poco más la decisión de entrarse en el universo digital, porque son decisiones de las cuales se pasa a pensar en nuevas o mayores inversiones. Entonces, es una sensación que tengo aquí, que algunas compañías, aunque tuvieran ya listas para entrar en un formato más digital, parece que frenaran por total miedo del crisis, cuando puede ser que la decisión correcta sería acelerarse y buscar rápidamente este mercado. O sea, es un balance muy complicado sí. de buscarse, ¿no, Raúl? Algo que no sé cómo responder y tú, claro, va a dar una opinión muy más cerca de la realidad que la que yo tengo, ¿sí? Bueno, yo tendría, gracias Ramón ahí por la pregunta, yo tendría dos comentarios. De la parte que comentó Antonio, y yo difiero, bueno, la verdad es que Antonio, has puesto un ejemplo
es curioso porque nosotros normalmente, y disculpad un poco no agresividad, pero el ejemplo que solemos colocar como empresas que no se han conseguido transformar o que realmente tienen un peligro de desaparecer es precisamente las aseguradoras. Las aseguradoras riesgo monumental de ser las próximas discográficas. Y yo sí pienso que pueden desaparecer muchas o sea, desde luego el concepto de aseguradora que ahora entendemos ya está cambiando, además todas las fintech y les están apretando muchísimo y les están apretando, bueno, pues un poco como lo que tú comentabas, también comentaba Alfonso, es decir, les aprietan y les vencen, por así decirlo, porque están ahondando en la experiencia de usuario, es decir, están ahondando en hacernos a todos la vida mejor. Entonces, si eso se convierte en que el señor ya no me venga a visitar, como ya ocurre en casi todos los países, pero tengo una app muy, muy, muy potente en el que me hago una fotito y ya, no sé, va aplicado a mi riesgo y ya me venden el seguro, pues evidentemente es por ahí por donde deben ir los tiros, ¿no? La verdad es que yo lo veo, lo de las aseguradoras, complicado. Y la respuesta de Ramón, pues como bien colocaba también Alfonso, si es que es verdad que estamos ahí más o menos todos de acuerdo, yo creo, Ramón, que habría un 50%. Es decir, de nuestra experiencia sí que hemos visto un aumento de demanda sobre todo en todo lo que es el tema de ciberseguridad, y en eso España creo que por fin se va a poner las pilas o se ha dado cuenta de que tiene que realmente dedicarle dinero y recursos a proteger sus datos, a proteger ahora mismo su empresa, su propiedad intelectual, porque tiene al 85 o 90% de los empleados trabajando desde casa y todos somos susceptibles a un ataque hacker. No sé, la verdad que cada semana vemos ataques, o lo podéis ver, cada día más agresivos. El otro día fue Vueling, el otro día Deslas, es decir, normes públicos, ¿no?, que están en las noticias. Entonces, ese tema, ahí sí hemos visto un incremento de demanda brutal y también te respondo ahí, Ramón, ¿por qué? Bueno, porque el ciberseguridad es algo que aplica a día de hoy, no es ninguna apuesta o inversión por el futuro, se aplica para salvarse hoy y protegerse mañana. Entonces ahí definitivamente he visto un incremento de demanda muy, muy, muy fuerte en cuanto a servicios, y en el restante es un poco lo que comentáis, lo que comentaba Alfonso, hay mucha incertidumbre, entonces es verdad que también hay que esperar un poco a las medidas que vienen del gobierno, todo el tema de ERTEs y demás, entonces todos los presupuestos pues de alguna forma están congelados, ¿no? Entonces o se aplica para realmente algo que inmediato o juegan a digamos, pues eso, como he comentado, congelar ese presupuesto para ver qué pasa. Digamos que un balance, ¿vale? Bueno, pues muy bien. Pues yo creo que vamos a encerrar aquí la sesión. Pues agradecer nuevamente enormemente vuestra participación, Raúl, Alfonso, Ramón, muchas gracias, Antonio, también, y nada, principalmente agradecer al público asistente, recordaros que hemos grabado la sesión, entonces va a estar disponible en la web de la Cámara, en nuestra galería de webinars, esta sesión y las anteriores. Invitaros a conectaros a los próximos, a seguirnos en nuestras redes sociales y animaros a eso, a escuchar las recomendaciones de los expertos y a seguir pues innovando y respondiendo con creatividad y con inversión en talento para afrontar la situación y salir mejores si se puede. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Alfonso, Raúl, Ramón, por vuestras intervenciones. Todo interesantísimo y aplicable en el día a día del trabajo. Mantengamos los webinars electrónicos, pero que nos podamos ver personalmente. Te esperamos aquí y viendo ese despacho en el cual yo he estado ahí sentado contigo. Por favor, bienvenidos todos por aquí. Espero poder volver en pronto. Por favor, un saludo, un abrazo a todos desde Brasil. Hasta luego. Gracias.